Iglesia, gracias al grupo de alabanza por este bonito tiempo que nos lo lleva, ¿verdad?, en esta adoración. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. ¿Estamos bien? Nos faltan muchos, pero qué bueno que usted puede estar con nosotros en esta tarde. Los que vienen en la mañana, a veces les pregunto, ¿vienen en la tarde? Y cuando me dicen que no, me da tristeza, ¿verdad? Y los que vienen en la tarde y no vienen en la mañana pudiendo venir, pues también son una tristeza, tan tristeza. Porque cuando no había la oportunidad de estar aquí, a algunos sí se les notaba la desesperación. Decían, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo podremos estar en la casa? Sin embargo, cuando ya pudimos estar en la casa de Dios, brillaron por su ausencia. El Señor viene pronto. No vivamos el Evangelio según San nosotros. Vivamos el Evangelio según nuestro Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y recuerde que la costumbre es mala. La costumbre no es lo mismo que el amor. Usted se va a dar cuenta, hay personas que están juntas porque están acostumbradas a estar juntas, no porque se amen. Eso es triste. O porque están obligados. Pero qué bueno es estar obligados y tener ese amor. No los estoy regañando, los estoy llamando a considerar lo que la palabra del Señor dice, a que dejemos de vivir ese evangelio según yo. ¿Para qué voy? ¿Qué me van a enseñar? Cuando usted entra en ese espíritu de ya nadie le puede enseñar algo, tenga mucho cuidado, hay peligro. Eso se llama soberbia. Y eso comenzó en el cielo, con Lucifer. El Señor nos demanda 3 cosas solamente: amar justicia. ¿Y sabe qué es amar justicia? Es hacer lo correcto. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Justicia es hacer lo que le agrada a Dios. Y la Escritura nos dice que amemos justicia, que amemos misericordia, que tengamos compasión unos por otros, que seamos compasivos, pero sobre todo seamos y humillarnos, dice, ante nuestro Dios. Esta tarde quiero darle estos anuncios. Me siento bien nervioso esta tarde. Desde antes de subir me temblaban las piernas. Y qué bueno que nos tiene que suceder eso. Solamente los que se paran aquí arriba, los que han estado arriba de un púlpito, tienen algunas sensaciones o viven algunas experiencias y son únicas, pero necesita estar aquí para poder experimentarlas. Como después o antes incluso de dar un sermón, subir con las piernas temblando, no importa cuántos años lo haya hecho. Y cada vez que me pasa eso, yo estoy nervioso. Y digo, gracias Señor, porque no quiero ser yo. Sucede también que a veces antes de subirse al púlpito, llega una pesadez, un sueño profundo, tremendo, o a veces después de. Son cosas inexplicables para mí, pero son experiencias que pasamos. Otras en las que precisamente ayer les decía, tenía que oficiar un funeral, y estando ahí, le decía a mi esposa, horas antes ya de ir para allá, era una alergia terrible como nunca me había dado, una escurridera de la nariz y un llorar de este ojo, y no podía de ninguna manera, y ya lo había tratado desde muy temprano.
y estaba casi a punto de llamar y decir, pero estaba comprometido. Y dije, voy por lo menos a predicar y me salgo. Le comentaba a alguno de mis hermanos que gracias a Dios pudimos llegar, entramos, y mientras estábamos ahí solamente podía estar con la cabeza hacia arriba. Y una vez que me levanté y me paré en el púlpito, increíblemente aquello se detuvo, pero en cuanto me bajé del púlpito, aquello comenzó otra vez. Entonces digo, Dios, ¿cómo no creer en ti si estás en control de todo? Por lo menos para dar el mensaje. Yo decía, Señor, aquí hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje, este mensaje que quizás no lo vuelvan a escuchar una vez más, y es quizás algunos de ellos es a los que voy a venir y darles, ¿verdad?, la sepultura la próxima vez, pero necesitan hoy tu palabra. Hay experiencias, mis hermanos, que vivimos que nos dejan todavía sorprendidos. Dios está en control de todas las cosas. Nos quedamos aquí, vamos a Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Le llamamos epístolas, bueno, ¿verdad? En el lenguaje original, epístolas, que quieren decir cartas. Algunos no sabían qué quiere decir epístola, ¿verdad? A lo mejor le decían epistola, pero no es epistola, es una epístola. Y epístola quiere decir carta, ¿verdad? La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a hablar acerca de los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Estoy trayendo algunos temas, ¿verdad?, que no alcanzo a cubrirlos completamente el mismo día, así es que estoy haciéndolos a veces en forma de serie para darle una continuación la próxima semana. Así es que vamos a segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3, y ya estamos ahí, ¿verdad? Vamos a leerlos juntos, así como están sentaditos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La misma experiencia que se vivía antes en el pueblo de Israel se viviría también en el tiempo que el apóstol Pedro está escribiendo, y aún está apuntando hacia el futuro. Incline su rostro y oremos un momento. Padre, te agradecemos por la advertencia de tu palabra hacia nuestra vida, para poder identificar y reconocer, Señor, aquellos que encubiertamente se inmiscuyen dentro de tu redil, dentro del cuerpo, Señor, que es tu iglesia, y que quieren traer división, destrucción, y Padre, tienen una meta, pero Señor, cuando tú nos abres los ojos y podemos seguir, Señor, tu guianza, y podemos identificar aquellos malos maestros, Padre, gracias porque tú nos guardas en cada momento. Muchas gracias porque dice tu palabra que los verdaderos adoradores que tú estás buscando son aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, porque son los tales que tú buscas. Muchas gracias te damos, Señor, porque aquellos que están buscándote con todo su corazón, Señor, te van a encontrar. Dice tu palabra que tú tienes buenos pensamientos acerca de nosotros, lo dice Jeremías 29, pensamientos de paz y no de mal, pero también dice que cuando nosotros te busquemos con todo nuestro corazón, y con todo nuestro corazón te buscamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás para nosotros, mis hermanos, es difícil entender acerca de lo que es ser un esclavo.
¿Y sabe por qué nos es difícil entender la situación o la condición de un esclavo? Porque nunca hemos sido un esclavo. Pero cuando vemos en la historia pasada, de hecho en algunos países todavía, algunas culturas practican eso. Hay amos, hay aquellos que se llaman señores, porque se enseñorean sobre aquellos que son sus súbditos y los tratan como parte de sus pertenencias, de tal manera que el mismo hombre se ha convertido en un objeto de otro hombre. Y esto sucedió mucho en las culturas, en los tiempos antiguos. Y cuando el apóstol Pedro está escribiendo acerca de aquel y habla del Señor que nos rescató, está hablando de aquel que pagó el precio por nosotros después de haber sido un esclavo. Un esclavo no tiene derecho sobre sí mismo. Un esclavo no decide con quién se va a casar o si se casa. Un esclavo no tiene el derecho de decir yo quiero permanecer con todos mis miembros completos. No, el esclavo no tiene derecho ni siquiera sobre sí mismo. Si el amo le place, él dice que lo llevaban ahí al umbral de una puerta y ahí le heredaban la oreja, se la cortaban o le hacían una marca, etcétera, o lo castraban y lo usaban como un eunuco. En fin, podían hacer lo que quisieran con él o con ella, en caso de que fuera mujer, y no tenían derecho absolutamente a nada. El esclavo tenía que ir y trabajar en el campo, llegar a la casa, preparar la comida para que el amo comiera, y hasta que el amo había satisfacido su hambre, entonces él ya podía retirarse a comer. Entonces, todos estos tipos de cosas que nosotros no podemos asimilar o entender porque nunca lo hemos experimentado. Creemos que hemos sido libres todo el tiempo. Pero la esclavitud a la que nos referimos en el sentido espiritual es a la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado. Hacíamos porque el cuerpo viciado ya con el pecado demandaba eso. Por eso todos aquellos que tienen una adicción donde ya la fuerza de voluntad no es suficiente para dominar eso, ellos necesitan una fuerza más fuerte que la de ellos mismos. Y es donde Dios entra en su acción cuando nosotros le buscamos y le suplicamos: Señor, libérame de esto. ¿Me entiende? Y cuando el Señor nos libera de eso, entonces Él se convierte en el Señor de nuestra vida. Él es el amo y Señor nuestro. Pero como nosotros no entendemos en el sentido físico lo que es ser un esclavo, entonces nos cuesta trabajo poder llevarlo esto al nivel espiritual, de tal manera que todavía muchas veces nos gozamos con el pecado. Todavía decimos que Jesucristo es el Señor, pero le fallamos las veces que querramos. Y qué triste, ¿verdad? Porque Él nunca nos falla y Él pagó el precio. Vamos a introducirnos en esta escritura, ¿verdad? Ese es parte de los puntos que vamos a ver en esta noche, pero quería hacer un poquito de énfasis para entender que muchas veces dentro de las mismas congregaciones, dentro de la misma iglesia, se han inmiscuido aquellos que dicen haber sido libertos de Cristo, pero que enseñan algo diferente, una doctrina diferente, traen una enseñanza, ¿verdad?, que va a llenar solamente sus propios beneficios. Por ejemplo, leímos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pedro les está diciendo algo que ya ellos conocían, les está recordando algo que ellos ya sabían a través de la escritura. Tuvieron falsos profetas que engañaron al pueblo, que los llevaron a adorar a otros dioses y dándole la espalda a Dios. Dice: como habrá también entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En Nueva Zelanda, mis hermanos, dicen que anualmente
Hay alrededor de 40 millones de ovejas, escuche bien, en Nueva Zelanda, que es uno de los países reconocidos, ¿verdad?, por la producción de ovejuno, ¿verdad?, de este tipo de animal. Entonces dicen que 40 millones de ovejas son enviadas al mercado anualmente, pero hay una oveja especial, una oveja llamada de una manera especial, que es la que se encarga, ¿verdad? Es seleccionada, es un macho, es castrado, y este es quien lleva a las ovejas ingenuas al matadero. Sin estar consciente de lo que va a sucederles, las ovejas siguen de manera ciega a una oveja que creen que les está guiando al alimento o al reposo. Esta oveja está siempre con las ovejas, este macho, esta oveja que ha sido adiestrada, ha sido seleccionada para engañar a las otras. Duerme con las ovejas, come junto con las ovejas, está siempre con las ovejas, ¿verdad? Pero tiene una misión, y es llevarlas al matadero. Entonces, conforme se acercan al lugar del matadero, las llevan por un lugar, se abren una puerta, ¿verdad?, de una trampa a la que todas empiezan a entrar, pero luego hay una puerta que solamente la oveja que ha sido seleccionada, que ha sido entrenada para eso, donde ella solamente se puede escapar, y hay un retorno para ir y tomar otro grupo que lo va a seguir y la vuelve a meter por el mismo camino. A esta oveja, ¿verdad?, curiosamente, no curiosamente, sino sabiendo exactamente por qué, la gente de Nueva Zelanda le llaman la oveja Judas. Y usted puede buscarlo en Google. ¿Qué es la oveja Judas? ¿Verdad? Y ahí hay una reseña de cómo, ¿verdad?, sucede esto en Nueva Zelanda. Entonces, en la historia de la iglesia, siempre ha habido un peligro serio para el pueblo de Dios por parte de aquellos que guían a la iglesia a su destrucción, y estos son agentes del enemigo, agentes encubiertos. Hay algunos que lo saben y hay otros que no lo saben, que ignoran que son esos agentes, pero que actúan como un maestro falso. Las escrituras tienen mucho que decir acerca de cómo Dios ve a aquellos que son falsos, aquellos que pretenden ser amigos pero que realmente representan al enemigo. Y estos líderes falsos son la preocupación del apóstol Pedro en aquel tiempo. Pero Pedro, conforme les escribe a los cristianos de ese entonces, ¿verdad?, dispersos en el mundo gentil, ahí en esa carta, esta carta sirve no solo como una advertencia para ellos, sino que también es una advertencia para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Cuando se han levantado tantas y tantas olas, y escuche bien, se llaman olas de doctrinas que han venido en las últimas décadas, y yo sé que usted no ignora mucho de esto, ¿verdad? Que se han levantado olas desde que yo me acuerdo, la risa santa. ¿Y qué es eso? Algunos a lo mejor ya ni se acuerdan de eso, no supieron qué fue eso. Y luego sacaron que la escoba santa, el zapato ungido y cosas como esas que han habido en los últimos tiempos. Gente supuestamente hablando en lenguas, teniendo, ¿verdad?, ciertas tipo muy parecido a convulsiones, algo muy lejos de ser una manifestación divina, pero algo que es un engaño del enemigo. Porque en la escritura, escuche bien, en la escritura nunca encontramos que alguien que tuvo una experiencia con Dios tuvo algo parecido a eso. Lugares donde alguien tiene que ponerse atrás de una persona porque la persona va a caer. ¿Dónde dice la escritura que alguien tuvo que ponerse detrás de la gente cuando vino el día de Pentecostés y hablaron en lenguas y que tenían que levantarlos y que tenían que andarlos cubriendo? En ningún momento la escritura va a exponer cosas como esas. No las hay. No las encontramos en la escritura. No hay base bíblica para soportar eso. Pero la gente ha sido guiada emocionalmente a cierto tipo de éxtasis. Y qué tristeza. El pueblo ha sido engañado.
El enemigo se ha aprovechado de eso. Pero ¿sabe dónde el Señor Jesucristo? Dice la Escritura que Él venía y había un joven, dice que se cayó y tenía convulsiones. Y da los detalles, ¿verdad? Echaba espumas por la boca, volteaba los ojos, tenía algo como lo que se parece, algo parecido como a un ataque epiléptico o a convulsiones. ¿Y qué dijo el Señor? Que eso era demonio. Y reprendió al demonio y el demonio salió. Sin embargo, hoy en día, cuando alguien cae en un trance como ese, dicen, está lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Cómo el enemigo es tan astuto y tergiversa la palabra. Pero ese es el tipo de enseñanza, de doctrinas, de falsos maestros que se han inmiscuido dentro de las iglesias y que han llevado a la iglesia a un matadero. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquí está. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere tener experiencias con Dios? Aquí está su palabra. Ore. No podemos establecer una doctrina sobre experiencias, sino que las doctrinas tienen que estar basadas y con fundamentos de la palabra de Dios. Y entonces hemos vivido esto por décadas. Se levanta, ¿verdad?, una ola, y detrás de esa ola viene otra ola con un nombre diferente. Y las iglesias, con tal de crecer, van adoptando esas creencias, van adoptando ese tipo de fe. Necesitamos implementar esto en nuestra iglesia como lo hizo aquella iglesia, y mira, les ha ido bien, han crecido. Hay iglesias, hermanos, donde a mí me tocó llegar allá en los años 87, 90, algunas iglesias donde la gente danzaba, brincaba, sudaban, estaban sudando, bañados en sudor, pero a la hora de la predicación, ahí estaban afuera. Aquellos que decían, el culto estuvo buenísimo, qué bendición hubo. ¿De qué se trató el mensaje? No sé, pero estuvo buenísimo. La gente salía vacía, pero muy emocionada. No podemos vivir de emociones. La palabra es la vida. Entonces, el apóstol Pedro estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y sabía. Y el apóstol Pablo también dijo, yo sé que cuando yo me vaya vendrán lobos rapaces, querrán devorar la iglesia. Y esta carta, ¿verdad?, no sirve solamente como advertencia para aquellos, sino para nosotros que vivimos en estos tiempos y que estamos viviendo la falsificación de tantas doctrinas y tantos maestros que se están infiltrando en la cristiandad, que dicen ser nuestros amigos con el objetivo en mente de llevarnos al matadero. Recuerde que la operación más sutil de Satanás es siempre falsificar la verdad de Dios, hacerla parecerla que es buena, que es bonita. ¿Cómo parecía aquel fruto a los ojos de Eva? Delicioso. Dice que era codiciable a los ojos, se antojaba, se veía como algo bueno, pero el Señor le había dicho, no comerás de ello. Entonces el enemigo es experto en falsificar la verdad de Dios, y eso lo hace desde adentro de la iglesia, de representarse muchas veces como uno de nosotros, como un amigo, como una oveja como nosotros, de esta manera, para engañar, de esta manera entra para destruir. Conforme Pedro escribe este segundo capítulo, él va desenmascarando a los traidores. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a leer el testimonio de el ex sacerdote Alberto, el padre Alberto. ¿Se acuerdan de él? No el que salía en televisión hace algunos 10 años o 15 años atrás, no. Padre Alberto, un ex sacerdote, un ex jesuita. ¿Y saben que era un ex jesuita o un jesuita? Un jesuita es parte de la orden del ejército de los asesinos, ¿verdad?, del Vaticano.
Y esto es lo que hacían, dice él dentro de su testimonio, que entraban, él siendo joven con otra señorita, iban a las iglesias cristianas y empezaban a asistir ahí. Lo que querían hacer era destruir a los cristianos. Y se inmiscuían y él empezaba a meter su ideología, enseñanzas tergiversadas de lo que la palabra, porque él conocía, ¿verdad?, todo lo que era filosofía y muy letrado. Y la otra jovencita se encargaba de seducir al pastor. Una vez que lograban su objetivo, desbarataban la iglesia, se dividía, ¿verdad? Y ellos seguían con su misión, iban a otra, etcétera. Y podían estar en España, podían estar en cualquier otro país. Son personas que son bien educadas, les enseñan absolutamente diferentes idiomas y pueden estar en cualquier país. ¿Se da cuenta cómo es la astucia del enemigo? Entonces Pedro escribe las palabras de este capítulo y él pinta de manera cuidadosa el retrato, ¿verdad?, perfecto de un falso maestro. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocerlo. Él está escribiendo a los hermanos de ese tiempo y eso, por supuesto, que tiene que servirnos a nosotros. Él no quiere ninguna oveja Judas, ningún falso maestro que pueda desempeñar su trabajo sin que alguien no le reconozca desde el momento, ¿verdad? ¿Qué hemos enseñado aquí? Bueno, he hablado acerca de que en cierto lugar, un pastor decía, bueno, dice, yo trabajé en un banco. Y entonces en una ocasión cuando llegué, apliqué y me dijeron vas a ser banquero, ¿verdad? Pero necesitamos que tú conozcas cuáles son los billetes falsos. Y entonces dice que por una semana los pusieron a contar billetes. Y entonces el primer día dijo, a lo mejor mañana nos traen los billetes falsos para conocerlos. Y al siguiente día también, y así llegó el viernes y dice, y bueno, y al final no nos trajeron ningún billete falso. ¿Qué pasó? Y preguntaron, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se supone que nos vamos a conocer cuáles son los billetes falsos para diferenciarlos del verdadero. Y entonces el gerente les dijo, miren, sucede esto. ¿Qué es lo que han hecho toda la semana? Familiarizarse con los billetes. Sus dedos conocen la textura ya de los billetes verdaderos. El olor, la figura, todo. Ustedes están tan familiarizados con el verdadero que en cuanto caiga un falso en sus manos, ustedes lo van a identificar inmediatamente. Hermanos, usted no tiene que andar identificando ni queriendo conocer ninguna otra religión o otro viento de doctrina. No tiene que investigarlos. Mire, aquí está lo verdadero. Métase en esto. Y cuando usted conozca bien esto, en cuanto le llegue ahí un viento de doctrina, usted va a reconocer, va a identificar e inmediatamente va a decir, esto no es de aquí. Esto no es verdad. Esto no es genuino. Y déjeme decirle que alguien que trabaja la piel, ¿alguien aquí trabaja la piel? En cuanto le caiga por ahí algo que no es piel genuina, seguro estoy que lo va a reconocer. Su peso, hasta cómo se ve. Quizás logre engañarlo, pero cuando lo sienta en su peso, cuando sienta la textura, sé que usted va a reconocer entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, en el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, y esto era en el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo hubo en el pueblo de Dios, pero los falsos maestros ahora van a estar dentro de la iglesia. Fue una realidad en el caso del pueblo de Dios. Satanás envió emisarios falsos, ¿verdad? Inmiscuyó, metió gente para engañar, para confundir, para destruir. Y continuará siendo esa su estrategia, dice el apóstol Pedro, entre ustedes. Así como pasó en el pasado, así va a continuar hoy en día. Algunos me dicen, pero la iglesia católica es la primera, y ellos pelean porque son las primeras. Sí, pero se corrompió. ¿Por qué? Porque se unió con el paganismo. Ahí estuvo su error. Cuando puso su constitución de Roma y no la Biblia.
Hace tiempo alguien preguntaba cuál era la diferencia entre el católico y el cristiano. Y la respuesta es esa. Cada país tiene su constitución y es regida por ella. México tiene su constitución y así cada país tiene su constitución. Aquí hay una constitución. Para el cristiano, esta es nuestra constitución. Para un católico, esto no es su constitución. Su constitución es Roma. Su constitución es el imperio que ellos han creado, los dogmas. Eso es la constitución de ellos. Por ellos son regidos, no por esto. Entonces, fue una realidad en el caso de Dios. Si ellos alegan haber sido la primera iglesia, la iglesia fundada de Jesucristo, pero se apartó. A nosotros nos llaman los apartados, los hermanos separados nos dicen. Y qué bueno, porque separados quiere decir santo, apartados para. Y la Biblia dice que nosotros somos santos. Y quizás no seamos santos por nuestras justicias, pero somos santos porque Jesucristo nos justificó. Porque cuando nosotros creímos en Él, Él nos perdonó de todos nuestros pecados y nos revistió de su justicia. Entonces ahora nosotros somos apartados, somos santos, por eso somos llamados así. Y entonces habían falsos profetas en ese entonces, falsos maestros ahora. Y aunque el apóstol Pedro está apuntando al pasado, al futuro, él también está incluyendo el presente. De hecho, el capítulo 1, verso 16, Pedro presenta como un falso maestro que ya estaba trabajando en la iglesia, diciendo, no seguimos fábulas artificiosas cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que están alimentándoles fábulas falsas concebidas astutamente. Él ya estaba consciente de que el futuro era ahora y que los falsos maestros estaban activos desde entonces. Escuche bien, porque Pablo también le dijo a Gálatas en el capítulo 1, verso 8, él les advierte y bueno, les comienza diciendo, estoy sorprendido de ustedes, oh Gálatas. Y llega a decirles, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne? O sea, ¿cómo es que comenzaron creyendo en Jesucristo y ahora quieren guardar la ley de antes? ¿Cómo es posible? ¿Quién los fascinó para que tal cosa hicieran? Y entonces el apóstol Pablo le dice que hay algunos, dice, están queriendo distorsionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero aunque nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio contrario al que le hemos predicado, sea anatema. Y esa palabra, mis hermanos, sea anatema, quiere decir sea maldito. Todo aquel que quiera que venga y que predique un evangelio contrario al que le hemos predicado, sea anatema. Se habían desviado ya los Gálatas y el apóstol Pablo les está diciendo, aunque a un ángel del cielo. Y escuche bien, porque hay una secta por ahí, y secta porque no es cristocéntrico. Hay algunos hermanos por ahí, medios primos, algunos que son cristocéntricos, pero dice la Escritura que el que niega al Hijo o al Padre es un anticristo. Entonces tenemos que estar bien metidos en la palabra para saber a quién le decimos hermano. Y algunos por ahí que enseñan, ¿verdad?, de un ángel Moroni que vino y dio instrucciones y que le dio un Nuevo Testamento y le llaman el otro testamento del Señor Jesucristo. Mucho cuidado. Andan bien vestidos, andan de corbata, se ven presentables. Pero hablan de la palabra de Dios. El diablo la conoce mejor que usted y que yo. Se la sabe de memoria. Se la dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está. Aviéntate. ¿Qué no está escrito? Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si hay alguien que se sabe mejor la Escritura es el diablo. ¿Por qué? Porque él es desde antes de la creación del mundo. Él de ahí había sido creado. Y la palabra de Dios está en el cielo desde siempre y hasta siempre. Entonces él conocía la ley, la palabra de Dios, y la conoce.
¿Y nosotros qué tanto sabemos de ella? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y de ese no nos apartamos nada. Entonces, esos son agentes y espíritus engañadores que se infiltran, enseñan doctrinas demoníacas. Pablo en Filipenses los llama perros. ¡Wow! Está tremendo eso, ¿ah? Tenía un compañero de trabajo, ya les he platicado, ¿verdad? Que ya a él le decían perro. Perro para aquí, perro para allá, perro para allá. Y a mí no sé qué me daba a decirle así, ¿ah? Y un día le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, pues nomás dime perro, dijo. Dije, no, pero ¿cómo? No me siento cómodo. Mis padres me enseñaron a no ofender o a decir apodos. Él me decía, pues es que nadie me conoce por mi nombre, todos me dicen perro, dijo, y no hay problema, dijo. Y no es que fuera, lo agarran de tontito, no, hasta eso que era bien chispas el camarada. Y bueno, el caso es que pues, ¿verdad? Me acostumbró a decirle perro también, perro. Y un día sonó el teléfono cuando no habían celulares todavía, ¿verdad? Sonó el teléfono y entonces me saludó y yo le saludé para atrás y entonces yo conocí la voz de él y entonces me pregunta, ¿verdad? ¿Sí sabes quién te habla? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, perro? Y era el pastor de la iglesia. Me dijo, Danielito, me dijo, ya estoy dudando de que seas de mis ovejitas, dijo. Era mi pastor. Todavía me acuerdo, digo el chiste y me arrepiento. Perdóname, pastor. Pero el apóstol Pablo, porque perros, hermano, es una palabra pesada, ¿verdad? O no sé, en su país o su ciudad. Yo me sorprendí cuando me enteré que a los Jesús le llaman chucho allá en México, ¿verdad? En México, no sé si en otras partes, pero a los Jesús les dicen chucho. Dijo, chucho le decimos a los perros allá en mi rancho, rancho chico, ¿verdad? Y entonces es una palabra pesada, es una palabra ofensiva. Pero el apóstol Pablo le dice así precisamente, ¿por qué? Dice, porque eran trabajadores fraudulentos, la circuncisión falsa. Entonces, cuando nosotros leemos las epístolas pastorales del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo en sus 2 epístolas, se le escriben también a Tito, ¿verdad? Entonces, él les está advirtiendo, tiene un trasfondo y ve los retratos de estos falsos maestros en esas epístolas, incluso en la de Judas, ¿verdad? Judas, aunque es un capítulo, pero habla también de esos falsos maestros que entrarían. Y entonces desde el principio Dios, trabajando con el pueblo escogido, desde ese entonces Satanás se ha esforzado por sembrar su cizaña en medio del trigo y los falsos en medio de los verdaderos. Por eso hoy en día hay mucha gente confundida, mucha gente que ya no sabe en qué pastor confiar, en qué líder confiar, en qué iglesia, a qué iglesia ir. Por eso siempre le decimos, si usted se va a ir a otra iglesia, ore a Dios, busque la dirección de Dios. Nosotros no lo vamos a retener aquí a la fuerza, pero si usted se siente cómodo en otro lado, pero esté seguro que lo que le enseñan sale de aquí. No de sentimientos, no de emociones, no de experiencias, sino de aquí, de este libro sagrado. De aquí donde están las leyes, la constitución de Dios, los preceptos. Entonces, Satanás se ha esforzado por sembrar esa cizaña en medio del trigo y de meter lo falso dentro de lo verdadero. En primer lugar, él tiene una esfera de operación y señalamos que ellos operan, ¿sabe dónde? Dentro del pueblo de Dios, y que ahora operarán, dice el apóstol Pedro, dentro de ustedes. Estos falsos maestros de los que Pedro está hablando trabajan dentro de la iglesia, y estos falsos maestros, hay falsos maestros fuera de la iglesia, en todas las religiones del mundo, en otras sectas que se han levantado, en esas vientos de doctrina de las cuales le hablaba hace rato en el mundo. Pero las más potentes, las más destructivas,
son aquellas que se dan dentro de la iglesia. Una iglesia no se va a destruir de allá afuera hacia adentro. Siempre una iglesia empieza destruyéndose de adentro hacia afuera, porque el enemigo es astuto. Entonces decimos que su esfera de operación es dentro de la iglesia. Esas ovejas Judas parecen ser alguien o quien puede seguir, ¿verdad? A quien se debe seguir o a quien se sigue como el que le lleva al alimento o al descanso o al reposo, y la gente los sigue. Son honrados, son respetados, la gente confía en ellos, trabajan para los creyentes, trabajan entre los creyentes. Ellos son aceptados debido a que dicen lo correcto, hacen las afirmaciones correctas y se identifican con la gente correcta. Entonces ellos pertenecen a las asociaciones correctas. Ellos inclusive podrían haber ido a las escuelas e instituciones correctas. La esfera de su operación está siempre dentro de la iglesia. ¿Sabe qué escuché hace tiempo? Escuché que aún los seminarios alrededor del mundo, los seminarios teológicos cristianos, han sido contaminados porque ha habido gente de fuera con la mala intención de enviando maestros con esa intención de desviar el evangelio hacia otro lado. ¿Usted cree que no? El diablo es astuto. Pero bueno, entonces dijimos que la esfera de su operación está dentro de la iglesia. En segundo lugar, la sutileza de su operación. Es sutil. El versículo 1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Entonces su operación es engañosa. Al parecer parece bien, bueno, ¿verdad? Pero es sutil, está encubierta, no es transparente. Ellos meten como contrabando su doctrina demoníaca. Ellos meten como contrabando sus ideas espirituales, que por supuesto no son de Dios. Lo que enseñan es obviamente opuesto a la verdad de Dios. Y Pablo dice, y aunque digan ser un mensajero de Dios, son evidenciados, por la caracterización de su enseñanza, cuando dice sus herejías son destructivas. Ellos traerán herejías destructivas, esta enseñanza inventada por demonios, propagada por estos hipócritas mentirosos, quienes están parloteando las doctrinas de demonios. El apóstol Pablo se lo advirtió a Timoteo, que acerca de los últimos tiempos habrán engañadores, amadores de sí mismos, que se levantarán dentro de ustedes mismos. Entonces tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad, desviarlos y condenarlos para llevarlos al lugar eterno en donde Satanás va a morar. Entonces Satanás está tratando de llevarse a gente al infierno y quiere trabajar desde adentro de la iglesia, no para que pueda robar la salvación de los creyentes verdaderos, sino porque él puede confundir y engañar a aquellos que están metidos dentro de la iglesia, están buscando la verdad con todo su corazón, y porque también él puede desviarlos y confundir a los creyentes verdaderos y hacerlos inútiles. Él dice que sus herejías son destructoras. Me acuerdo que hace algunos años tuvimos un retiro allá en la montaña Charleston, de líderes. Me acuerdo que en esa ocasión pues fui, bueno, de alguna manera hubo alguien que estuvo detrás, ¿verdad?, tratando de que trajéramos a cierto personaje que nos diera estas conferencias en ese retiro. Y entonces, conociendo yo que esta persona venía de una enseñanza diferente, yo le dije, lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es que se hable de doctrina. Si vas a hablar palabra, está muy bien, pero no traigas tu doctrina. No enseñes cosas que no están en la Biblia. Pero recuerdo que ya cuando estuvimos allá fue otra cosa. Yo bajé tan molesto y tuve que llamar al otro pastor que trabajaba conmigo, y fuimos y hablamos y le hice saber todos los puntos que estaban fuera de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Y le dije, ¿dónde lo conociste? ¿Cuál es la intención de él venir a nuestra iglesia cuando hay una iglesia
al lado, donde su hijo es ministro, ¿por qué no se reúne con su hijo? ¿Por qué tiene que ser aquí en nuestra iglesia? Es que a él le gusta aquí nuestra iglesia. Pero su doctrina no encaja con la nuestra. Y entonces la persona esta se acercó conmigo y me dijo que tenía que haber un seguimiento de lo que habíamos comenzado en la montaña. Le dije, no hay seguimiento absolutamente de nada. Dije, porque para empezar, le dije, usted violó lo que nosotros hablamos. Usted no iba a traer enseñanzas, ni iba a traer cosas que están fuera de orden. Y fue todo lo que usted hizo. Y me dijo, no, usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Le dije, no tengo nada más que hablar con usted, Dios le bendiga. Recibí un email, como 2 cartas, ¿verdad? Por supuesto, que cuando son descubiertos, sacan su verdadera face. No salimos de acuerdo. Nunca volvió a pararse aquí. Gracias a Dios. Tenemos que aprender a identificar, hermanos. Escuche bien, porque en estos tiempos donde hay libertad en la que usted se mete ahí, al Facebook, a WhatsApp o a la red social donde usted escucha predicadores, hay quienes hablan bonito. Hasta a mí me encanta cómo hablan. Fascina lo que hablan. Y en estos últimos tiempos se han levantado tantas mujeres que visten exóticamente y que hablan la palabra de Dios con autoridad, dicen aquellos. Pero es pura apariencia. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Y si va a escucharlos, haga la recomendación que hace el apóstol Pablo. No menosprecies las profecías. Escudriñalo todo. No solamente algunas cosas, no la mitad del sermón. Escudriñalo todo. O sea, como diciendo, asegúrate de que conoces la verdad. Agarra lo bueno y desecha lo malo. Eso es lo que yo hago. Porque yo cuando veo que usted publica algo, una predicación o algo que publicó, digo, hay que ver qué es lo que está escuchando mi oveja. Y me pongo a escucharlo. Y wow. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces también, ¿sabe que esos grandes pensadores, esos de la ciencia, tienen pensamientos muy bonitos, tienen lemas muy preciosos que hablan de la humanidad y de todas esas cosas? Y usted dándole like y compartiéndolos. Y yo digo, wow. ¿Por qué no cambiamos eso mejor y le ponemos ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Hay tanta palabra, mis hermanos, que nosotros podemos publicar y no tenemos que andar publicando pensamientos o ideología de otros. Iglesia, despertemos. Entonces, yo mismo lo he hecho, quizás, y perdónenme si en alguna ocasión ha encontrado un pensamiento por ahí. Yo recuerdo una vez puse ahí, el poder del cristiano está en la oración, y cada vez el Facebook lo recuerda, ¿verdad? Pero cuando lo puse, no sé si fue la primera o segunda vez que lo puse, alguien le puso ahí, cita bíblica, o sea, demandando, pues, ¿dónde dice la Biblia que el poder del cristiano está en la oración? ¿Verdad? Pero yo no me pongo a averiguar con la gente. Y yo les animo a ustedes que cuando alguien quiera pelear de esa manera, no le siga el rollo. La Escritura dice que es mejor que haya uno y no dos. Sí, sabe lo que quise decir, ¿verdad? Porque hay quienes están ahí atentos, que leen para contender. Les gusta pelear. Yo peleaba antes, ya no.
Me cansé de perder todas. Entonces, estos buscan meterse dentro de las iglesias, traer diferentes enseñanzas, corrientes que la Biblia no enseña. Entonces, el diablo hace todo eso y utiliza esa sutileza de operación porque piensa que con ello puede traer confusión a los creyentes verdaderos y hacerlos inútiles. Abramos nuestros ojos ante estas situaciones, pero en este momento vamos a cerrarlos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. No hemos abarcado ni siquiera la mitad, Señor, de este tema. Es tan interesante, Señor, los tiempos que vivimos, las experiencias que hemos pasado, de las cuales tú has guardado, Señor, a tu pueblo. Gracias porque nos has colocado en un lugar donde podemos honrarte, servirte con un corazón limpio, sin la desconfianza o con el temor de que estaremos haciendo bien, estaremos mal, cuando sabemos que es por tu palabra que somos regidos. Guarda nuestra vida, Señor. Lejos esté de nosotros convertirnos en una oveja Judas, en un falso maestro. Enséñanos, Señor, a vivir en rectitud, de tal manera que podamos ser ejemplos para aquellos que nos ven, especialmente para nuestra familia, mi Dios, de los cuales no podemos escondernos. Nos podremos esconder de la iglesia, del hermano, del pastor, de los maestros, pero no de ti, ni de aquellos que nos rodean. Quizás podamos esconderle nuestros pensamientos a los que viven con nosotros, pero no a ti, mi Dios, porque tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos si en algún momento, Señor, nosotros hemos actuado como algunos de ellos. Quizás en algún momento anduvimos en alguna corriente llevada por este viento de doctrina, pero Señor, perdónanos, porque fue por ignorancia. Pero ahora, mi Dios, reorientados por tu palabra, queremos vivir haciendo lo que es justo, haciendo lo que a ti te place. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos, mi Dios amado. Y porque tú moriste, Señor, por nuestros pecados, y siempre lo vamos a recordar una y otra vez. Gracias, gracias. Quizás algunos dicen que es un valor inmedible. La salvación no tiene precio. Por supuesto que tuvo un precio. Costó la sangre de tu unigénito Hijo. Gracias por dárnosla como regalo, en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. He pasado algunos servicios sin hacerlo, pero quiero hacerlo en este momento. Quiero invitarlo, si usted todavía no ha abierto su corazón al Señor. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, dice la Escritura en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera rendir su vida a Jesucristo? Abrir la puerta de su corazón y decirle: Señor Jesucristo, eres bienvenido en mi corazón. Reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador para entrar al cielo. Y tu palabra dice que tú no escatimaste a tu unigénito Hijo y que lo diste por todos nosotros. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Esa es la pregunta a ti en esta tarde. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador? Quizás todavía eres esclavo del pecado, pero el Señor quiere liberarte. ¿Te gustaría ser libre hoy? Acepta el señorío de Cristo en tu vida. Yo te voy a invitar a que levantes tu mano y yo voy a orar por ti. Voy a guiarte en esa oración. ¿Te gustaría hacerlo? Levanta tu mano. Es todo lo que tienes que hacer: recibir, aceptar. Ya no tienes que morir en una cruz, ya Jesucristo lo hizo por ti. La vergüenza ya la pasó Él. No es vergüenza
decirle: Señor, yo soy un pecador, ven a mi corazón. Yo ya lo hice, la mayoría aquí lo hicieron, quizás no lo has hecho. ¿Quieres hacerlo? Este es el día de salvación. A los que nos ven allá en su casita, quizás queremos darle esa invitación también. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, solamente tienes que decirle: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Entiendo que soy un pecador y que al cielo solamente puedo entrar por gracia y a través de la sangre que tú derramaste en la cruz. Perdóname todos mis pecados. Límpiame. Quiero ser tu hijo. Quiero caminar ahora bajo el señorío y tu guianza. Quiero que tú seas quien manda en mi vida. Tú eres el dueño de ella. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, créeme que Dios es un Dios de su palabra. Ahora la recomendación es que ores a Dios. Busques un lugar donde congregarte, donde estudien la Biblia, donde puedas crecer espiritualmente. Pero mientras que puedas tener una Biblia, léela y ora. Que el Señor sea tu guía cada día. Que Dios te bendiga. Gracias te damos, Padre Santo. Al salir de este lugar sabemos que tu promesa es fiel y verdadera y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú bendices nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados. Saluden a sus hermanos. Hay pan allá en la parte de afuera. Lleven para ustedes. Compartan con sus amigos, vecinos, compañeros. Llévenles, por favor. Que no se quede nada aquí, porque vivimos en el país de la prosperidad y lo que no se llevan ustedes es echado a la basura, tristemente, ¿verdad? Cuando alguien lo puede aprovechar. Bendiciones, hermanos.